Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con uno de los pilares del electromagnetismo, la ley de Faraday. Puede que suene a algo muy teórico, pero esta idea es literalmente la razón por la que el mundo moderno funciona. Es por esto que podemos cargar el móvil, encender el ordenador o, simplemente, dar a un interruptor y que se haga la luz. Vamos a ver cómo es posible. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos viendo cómo era el panorama antes, en un mundo que funcionaba a pilas. Después, nos iremos directos al corazón de la ley de Faraday. Veremos también que tiene una especie de regla de la oposición muy curiosa, la ley de Lenz. Y a partir de ahí, entenderemos cómo el movimiento genera electricidad y cómo todo esto se convirtió en el motor de nuestro mundo. Venga, pues vamos allá. Para darnos cuenta de la auténtica revolución que supuso el trabajo de Faraday, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que la electricidad era algo, muy distinto a lo que conocemos hoy. Pensemos por un momento en un mundo sin enchufes. Suena raro, ¿verdad? Pues así era la cosa antes de 1831. La única forma de tener electricidad de manera práctica era a través de reacciones químicas, o sea, con pilas y baterías. Era una energía muy limitada, carísima, y desde luego no servía para alimentar industrias o ciudades enteras. Hacía falta algo más, un cambio radical. Y ese cambio llegó. Fue Michael Faraday quien, con una serie de experimentos absolutamente geniales, descubrió un vínculo secreto, una conexión oculta entre dos fuerzas que hasta entonces se pensaban que iban por separado, el magnetismo y la electricidad. Y ese fue el momento que lo cambió todo. Vamos ahora al meollo de la cuestión. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió Faraday? ¿Qué es eso tan revolucionario que encontró? A ver, la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es variable. Antes que nada, ¿qué es eso del flujo magnético? Imaginemos las líneas de un campo magnético como si fueran hilos invisibles. El flujo sería la cantidad de esos hilos que atraviesan una superficie, por ejemplo, el hueco de una bobina de cable. Pues bien, la genialidad de Faraday fue darse cuenta de que no es el magnetismo por sí solo lo que crea electricidad, sino el cambio en ese flujo. Si la cantidad de hilos que atraviesan la bobina aumenta o disminuye, ¡zas!, aparece un voltaje. Es como si la naturaleza reaccionara a esa variación. Y lo mejor de todo es que esta idea tan potente se puede condensar en una de las ecuaciones más elegantes y poderosas de toda la física. Y ojo, que aunque parezca corta y sencilla, esta expresión matemática es literalmente el motor que impulsa nuestro mundo. Vamos a desmontarla, que es más fácil de lo que parece. Epsilon es el voltaje que conseguimos generar. N es el número de vueltas o espiras de nuestra bobina. Esto es muy directo. Cuantas más vueltas de cable tengamos, más voltaje sacamos. Y por último, esta parte de aquí, la derivada, que puede asustar un poco, solo significa una cosa: la rapidez con la que cambia el flujo magnético. O sea, no solo importa que cambie, sino cómo de rápido lo hace. Cuanto más brusco sea el cambio, mayor será el voltaje. Pero un momento, ¿y ese signo negativo que hay ahí? ¿Se les coló sin querer? Pues no, para nada. Ese signo es fundamental y nos cuenta una historia interesantísima sobre la dirección de la corriente. Nos lleva directos a la ley de Lenz. Esta idea es genial. Es como una especie de ley de inercia, pero para el electromagnetismo. Básicamente nos dice que al sistema no le gustan los cambios bruscos, siempre va a intentar llevar la contraria. Si intentamos aumentar el flujo magnético que lo atraviesa, la corriente que se crea generará su propio campo para intentar frenar ese aumento. Y si intentamos disminuirlo, hará justo lo contrario para intentar mantenerlo. En esta imagen se ve clarísimo. Si acercamos el polo norte de un imán a una bobina, la corriente que se induce crea otro polo norte para repelerlo. Es como si dijera, para el carro, no te acerques tanto. Pero si hacemos lo contrario y alejamos el imán, la corriente cambia de sentido y ahora crea un polo sur para intentar atraerlo, en plan, no te vayas. La naturaleza siempre se opone al cambio. Vale, ya tenemos la teoría, el qué y el por qué. Ahora vamos a lo práctico, el cómo. ¿Cómo podemos provocar ese cambio en el flujo magnético para generar electricidad que nos sirva de algo? Pues básicamente tenemos dos formas de jugar esta partida. Opción A: movemos un cable dentro de un campo magnético que no cambia. Este es el principio de cualquier generador eléctrico. Opción B: dejamos el cable quieto y lo que hacemos es variar el campo magnético que hay a su alrededor. Y esto es ni más ni menos que la base de un transformador. Al final, el resultado es el mismo. El flujo que atraviesa el circuito cambia y ¡hala!, se induce un voltaje. Y que nadie piense que esto es algo que solo pasa en los laboratorios. Que va, es un fenómeno que ocurre constantemente a nuestro alrededor. De hecho, con el campo magnético de la Tierra nos basta y nos sobra.
Si dejamos caer una barra de metal, al moverse, está cortando esas líneas de campo magnético terrestre, y como ya hemos visto, eso induce un voltaje entre sus extremos. Y lo curioso es que se puede calcular. Para una barra de 1 metro que cae desde 20 metros de altura, se genera un voltaje de unos 0,336 milivoltios. A ver, está claro que es poquísimo, no vamos a poder cargar nada con esto. Pero lo importante es que está ahí. Es un efecto real, medible, y demuestra que el principio funciona a todas las escalas. Bueno, y ahora vamos a dar un salto enorme. Vamos a pasar de estos milivoltios casi insignificantes a la escala que ilumina ciudades enteras. Cómo esta simple ecuación acabó por darle energía a todo el planeta. Pues aquí está la joya de la corona, el generador eléctrico. No es más que la ley de Faraday funcionando a lo grande. El truco es hacer girar una bobina de cable dentro de un campo magnético. Al girar y girar, el flujo que la atraviesa cambia de forma continua, sube, baja, y claro, si el cambio de flujo es así, cíclico, el voltaje que se genera también lo es. Y eso es precisamente la corriente alterna, la que llega a nuestras casas. Acabamos de convertir movimiento en electricidad. Y esta es la gran conclusión. Al final, todo está conectado. La energía que se genera en una central hidroeléctrica, los transformadores que vemos por la calle distribuyendo la electricidad, incluso el motor de una batidora, casi toda la tecnología eléctrica que usamos se basa, de una forma u otra, en este principio que Faraday descubrió hace casi 200 años. El descubrimiento de Faraday no fue solo un avance científico más, fue la chispa que encendió la segunda revolución industrial y que dio forma al mundo tal y como lo conocemos. Y esto nos deja una pregunta en el aire que da que pensar. Si la inducción electromagnética definió los últimos 2 siglos, ¿cuál será el principio físico, el descubrimiento equivalente, que definirá nuestro futuro? Hasta aquí el análisis de hoy, nos vemos en la próxima.